Estás escuchando Rapto. Bienvenidos y bienvenidas a Ejército Blanco, el podcast que hacemos aquí en Rapto junto al señor Lucas Paulinovich. Estamos medios, ¿cómo decirlo? No estamos cumplidores, me parece que esa es la palabra, porque veníamos prometiendo un podcast cada 2 semanas y últimamente nos venimos colgando un poco más de... Yo anduve un poco enfermo también, eso es un hecho. Sigo, la verdad, bastante tomado de la voz, recuperado de lo físico, pero muy tomado de la voz, así que vamos a tratar de hacer esto lo mejor posible para que ustedes tengan la voz también, lo mejor que se pueda. Lo primero que les quiero decir antes de arrancar con el tema del día, que va a ser un poco hablar de Milei, de su paso por la bolsa y esa relación con el campo y con lo financiero que está relacionado también con el campo, es, por favor, síganos en redes, compartan los episodios con amigos, conocidos, pónganle me gusta, tanto sea en Spotify como en YouTube. Escúchenos por el sitio de Rapto, que eso siempre nos trae muy buena referencia, digamos, nos posiciona mejor, así que eso también nos viene muy bien. También tengo que pedir, en realidad no, les tengo que agradecer, que eso me lo dijo Lucas, el otro Lucas, el que está afuera, Canalda. Bueno, darle las gracias a todos los que escuchan el podcast, sobre todo que son protagonistas indirectos de las cosas que nosotros conversamos acá, que siempre nos escriben y algunas veces nos marcan unos errores, en otras veces dan alguna opinión en contrario o a favor, así que eso nosotros lo valoramos muchísimo porque es parte de lo que nos propusimos en un principio con Paulinovich acá cuando arrancamos con este podcast. Ahora bien, tengo que pasar otro chivo antes de que arranquemos. Pero no me maten, por favor. Les quiero comentar que junto a Germán de los Santos y Andrés Conti, que es otro miembro de la familia también Rapto, acabamos de sacar un newsletter que se llama Iceberg, que también tiene un sitio web que lo pueden visitar en iceberg.com.ar, en donde vamos a estar publicando artículos un poco fuera de la agenda de breaking que van a tener habitualmente en los medios en donde nosotros trabajamos. La idea es poder conversar y profundizar en temas que tengan que ver con política, con justicia, con cultura y sociedad. Así que bueno, los invito a que nos sigan en Substack como Iceberg Rosario, en Instagram también como Iceberg Rosario y si quieren pasar a visitar el sitio es iceberg.com.ar. Así que bueno, por ese lado todos los parroquiales han sido dados. Bien, como les decía al principio del episodio, vamos a conversar sobre lo que fue el paso de Milei por la ciudad de Rosario, por el 140 aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario, en donde nunca se refirió prácticamente a la Bolsa de Comercio. Lucas, ¿qué lectura haces de lo que fue ese paso, la relación con el campo, con los productores, con los propios hombres de finanzas de la Bolsa? En principio me parece que era la posibilidad que tenía Milei para tener un acercamiento con un sector del campo muy específico por fuera del entorno más porteño capitalino, pero evidentemente eso quedó truncado con la situación vivida en el Congreso, con la votación de la ley de jubilaciones que de algún modo trastocó todos los planes, incluido el discurso que tenía preparado Milei, tal como lo dijo en su presentación, y la repercusión general, creo, de todos los que estuvieron ahí, por lo menos con todos los que hablamos, porque me comentabas que tuviste los mismos comentarios, fue precisamente esa sensación medio de sorpresa e incomprensión ante lo que estaba sucediendo, porque tal como decías, llegó, habló, se fue y en ningún momento uno, si lo escuchaba solo a Milei, podía enterarse dónde estaba y por qué estaba en ese lugar, ¿no? Ahí me parece que hay un punto central que es qué le interesa a Milei, ¿no? Y hay una obsesión en su manera de proceder políticamente que lo tiene fijo con algunos temas y también fijo con algunas metodologías. Creo que a él, y eso quedó explícito, le interesa hablar para YouTube, es decir, en su dimensión de referente mundial, para que lo vean en todo el mundo hablando de los grandes temas y las grandes preocupaciones del gobierno nacional, y le resulta bastante indistinto lo que pueda llegar a pensar la gente en la Bolsa de Comercio de Rosario, e incluso
el enojo de aquellos que se escandalizan ante esas actitudes de Milei hasta le resulta como algo positivo, ¿no? Termina siendo, no digo que beneficioso porque eso se verán los efectos que trascienden un poco a la voluntad de Milei, pero sí por lo menos es evaluado como algo positivo. Quiero decir, que todo el periodismo se escandalice por la actitud de Milei en la bolsa de comercio, para Milei es un signo positivo, y eso me parece que queda claro en esa actitud de permanente desdén que tiene ante todos esos sectores. Pero sin dudas, en términos políticos, es un hecho más que muestra esa nueva forma que tiene Milei de manejo del tablero político, que desconcierta a todos, ¿no? Porque digo, desde cualquier consultor hasta el asesor más cercano de cualquier dirigente le recomendaría hacer exactamente lo contrario a lo que hizo Milei. Y sin embargo el tipo vino, habló y vuelve a dejar a todos en una situación de desconcierto. Ahora bien, esto creo que es un caso distinto por las particularidades que tiene el campo, la bolsa de comercio y fundamentalmente la situación macro que está viviendo la Argentina. Hay que recordar que Milei venía de una semana muy complicada desde lo político, con el escándalo de Lourdes Arrieta, las denuncias internas, los problemas que está teniendo para controlar a su propia tropa dentro de diputados, que pareciera que cada vez se achica más. Estas peleas o esta relación amor-odio que tiene con Mauricio Macri, en donde se juntan a cenar, hablan durante varias horas, pero después eso no se ve 100% reflejado en las decisiones que toma macrismo o el PRO, mejor dicho, como bloque en senadores o mismo en diputados con determinadas actitudes. Quiero decir, llegó a un evento que para la ciudad de Rosario es muy importante, como es la bolsa de comercio, por todo lo que implica y lo que significa, principalmente para el círculo rojo de la ciudad de Rosario, y también para la visión productivista que tiene el propio Puyaro, que fue parte de los que hablaron después del intendente Hapkin, y que tuvo un discurso de mucha cercanía con la bolsa, de enorme agradecimiento hacia la labor que presta la bolsa de comercio de Rosario, sobre todo, repito, en esta visión que él tiene de la Argentina, pero sobre todo de la Santa Fe agroindustrial, motor de la producción, el tractor de la Argentina, que considera que tiene que ser Santa Fe. Me dijeron, tuve la posibilidad de conversar con varios colegas que estuvieron en el recinto viendo la locución de los tres principales, de Hapkin, de Puyaro y de Milei, que muy pocos aplausos, casi ninguno por parte del gobernador durante el discurso de Milei, cara bastante adusta. Sí, de hecho, en la transmisión de YouTube no la había visto. Iban ponchando a Puyaro y a Hapkin, que estaban uno al lado del otro mientras hablaba Milei. Más allá de las características particulares, digo, Puyaro es un tipo singularmente poco expresivo. Pero también es cierto que en sus rasgos transmitían dos posiciones distintas. Hapkin expresivamente mostraba su disgusto ante lo que estaba diciendo Milei, hacía caras de insatisfacción, y Puyaro estaba ahí pertérrito como siempre, ¿no? Pero me parece que ahí en ese punto también hay una cuestión política. Es cierto que hoy Puyaro necesita más a Milei de lo que Milei necesita a Puyaro, y eso se refleja fundamentalmente en el aspecto de la seguridad. Y también podríamos decir lo mismo con el intendente Hapkin, que necesita los subsidios al transporte como el agua. Es cierto, pero tiene una relación mediada. El vínculo de Puyaro con Milei es más directo, y es claro que para Milei las cuestiones de las provincias son fundamentalmente provinciales. Es decir, bueno, pero también pongamos un punto ahí, porque lo que vos decís está bien, pero pensemos que también la relación de los gobernadores está mediada con Milei, que puede ser a través de Guillermo Francos. Quiero decir, el presidente, como vos antes marcabas, es un tipo que está completamente inmerso en lo que tiene que ver la cuestión económica, pero después de la cuestión política suele desatenderse muchísimo. Y me parece que un poco las gestualidades, desde que llegó a la bolsa de comercio hasta que se fue, están muy íntimamente relacionadas con esa forma, con ese trato que tiene con la política, que es casi como algo ajeno a él.
Ahí me quedaba pensando en lo primero que mencionabas respecto al vínculo de Puyaro con el campo y la intención de Puyaro de generar esta ola productivista en Santa Fe. Dos aspectos que me parecen centrales para mirar un poco lo que pasó también el otro día. Por un lado, que lo hablábamos hace un ratito fuera de micrófono, me parece que ahí juega en parte la distancia que hay entre la bolsa de comercio y el campo, que en muchos casos es más grande que la que hay entre la bolsa de comercio y Milei, y eso afecta un poco la capacidad de movimiento que tiene la bolsa de comercio, incluso hacia adentro de la provincia de Santa Fe. Y otro aspecto tiene que ver con el vínculo ya más directo de Puyaro con el campo, el cual estuvo marcado en las últimas semanas por un dato que también es un poco el rebote de esa relación tensa y conflictiva que tiene con la nación, porque ante la caída histórica de la recaudación de ingresos brutos, el gran impuesto provincial, el gran sostén de las cuentas provinciales, Puyaro... Esa malformación de los impuestos llamada ingresos brutos, Puyaro recurrió a un aumento del inmobiliario rural. Y dentro del aumento del inmobiliario rural, lo que salta como factor más conflictivo es el aumento mayor que se da en el segmento que se llama gran propietario rural, que en el caso santafesino está considerado a partir de las 301 hectáreas. Es absolutamente nada. Creer que 301 hectáreas es un gran propietario rural es como creer que alguien que tiene un Fiat Uno es corredor de Fórmula 1, digamos. Este es un gran momento del podcast, porque acá es donde nosotros aprovechamos como nadie los conocimientos del señor Lucas Paulinovich, que viene del departamento General López, ¿no? Del mismo departamento de Puyaro, sin tantos conocimientos como Puyaro de la gente del departamento, pero obviamente comparado con un rosarino, tengo mucho más conocimiento del campo de lo que puedo tener yo, así que me interesa mucho estas cuestiones que las afines al máximo. Ahí hay algo, ahí hay algo que tiene que ver también con ese perfil que le da Puyaro, ¿no? Esa lógica de Santa Fe desde el sur que tiene Puyaro al ser el primer gobernador del departamento General López en la democracia moderna santafesina, que lo hace conocer otras características que tiene el mundo agro en la provincia de Santa Fe, pero al mismo tiempo lo pone en un problema, porque Puyaro está un poco entre su origen departamental y su pertenencia a la UCR, y particularmente a un sector de la UCR que es fundamentalmente urbano y especialmente capitalino, ¿no? Que es Evolución. Sí, sí. Y es una deriva de una especie de alfonsenismo contemporáneo cuyo referente máximo es Martín Lustó. Entonces Puyaro queda en un brete entre la pertenencia partidaria y la pertenencia geográfica, que lo hace conocer también otras cuestiones del campo y fundamentalmente de Santa Fe. Después volvemos a Puyaro, pero antes dijiste algo que lo dijiste al pasar y seguiste, que me parece que es interesante para que lo cuentes, que es, vos decís, la relación que tiene el campo con la bolsa de comercio es más distante que la relación que puede tener Milei con la bolsa de comercio. Me interesa que cuentes un poco por qué es esa distancia entre el campo y la bolsa de comercio, que por lo menos uno que no está en la cuestión tan fina de lo que es la producción tendría la intención de pensar de que tendría que ser una relación cercana a la bolsa de comercio con el campo. Debería ser una relación cercana, es una relación que cada vez se va acercando más, fundamentalmente a partir del recambio de autoridades que tuvo la bolsa tras su crisis en 2019, que fue una crisis política al interior del campo, que se derivó de una crisis financiera, que fue la caída de los correacopios, que fue un modelo de innovación, de gestión. El desfalco. Sí, claro. Decir caída es muy sutil. Exacto, porque caída sería, hicimos muy mal las cosas financieramente con buena intención, nos fue mal, apostamos a un determinado activo y ese activo bajó, pero esto fue otra cosa. En realidad fue eso, pero que continuó con un desfalco, porque fue la aplicación de un modelo de gestión de los activos agrarios innovador, que se vendía como innovador, tecnológico, que salió mal a partir del descalce provocado por la situación financiera durante el macrismo, especialmente a partir del reperfilamiento, en donde hubo un default
declarado por el Estado argentino de su propia deuda en pesos, y eso provocó un empujón para todos aquellos que tenían un esquema en esos instrumentos, digamos, un esquema armado sobre la base de esos instrumentos en pesos, pero después se continuó en que le hicieron un pagadiós a media provincia, ¿no? ¿Y ahora cómo están los gringos con eso con generó la bolsa? Una gran dificultad, me parece a mí, en la confianza, que es el sustrato fundamental de cualquier actividad financiera y económica. Ya de por sí la idiosincrasia del gringo es conservadora y tiende a la preferencia por el activo físico y sonante. Le gusta crocante, le gusta claro, morocha. Le gusta dentro de un acopio firme y tocable. Sí. Eso siempre es preferible a cualquier variante en la cual puedan llegar a prometerle algún rendimiento extra incluso, pero bajo el manto de la incertidumbre y el riesgo. Ahora, después de que ese modelo innovador generó semejante desfalco en la provincia, en donde quedaron enganchadas realmente muchísima cantidad de productores, se vuelve todo mucho más difícil. Es cierto que la Bolsa de Comercio en esta nueva gestión está haciendo un trabajo muy intenso para recuperar la confianza y para lograr quitarle el manto de especulación a los instrumentos de cobertura de riesgo, fundamentalmente las opciones y los futuros, que son lo más sospechado desde el desconocimiento financiero que tienen buena parte, o mejor, no sé si financiero, del desconocimiento de esos instrumentos que tienen buena parte de los productores, porque tienen otro manejo financiero, es otra lógica más ligada al activo físico, ¿no? Entonces, me parece ahí que hay un punto central, que es esa desconfianza que separa el mundo de la bolsa del mundo de la producción, dos actores centrales. Y después está la cuestión de un tercer actor que es determinante en todo esto, que son los exportadores y las cerealeras, ¿no? Entonces uno tiene un marco de actores en el campo que tienen intereses y formas de manejarse muy distintas. Vos sabés que pienso en esto que vos contás, que también uno lo viene escuchando, yo por lo menos de otros colegas. Mariano Galíndez siguió mucho todo lo que fue esa caída constante de acopiadores, de financieras, digamos, que dejó un saldo, como vos decías, digamos, ¿no? Reventó un montón de gente. Cómo cada una de esas acciones como que vuelve más primaria a la producción, en el sentido de que esa pérdida de confianza lesiona tal vez canales de financiación, de inversión, inclusive de diversificación del negocio agropecuario o agrofinanciero o agro no sé qué. Le quita competitividad y rentabilidad a toda la zona núcleo alrededor de esos negocios agropecuarios, como puede ser la ciudad de Rosario, digamos. Rosario deja de recibir dinero si el gringo no confía los mercados de futuro, que además acá tienen una representación central, digamos. Acá nacieron el mercado de futuros de la República Argentina, es donde mira todo el país para saber cuánto va a valer el dólar a futuro y qué tipo de transacciones hacer con eso. Entonces eso me parece que es un tema central que tal vez lo podríamos abordar inclusive con mayor profundidad en otro podcast, pero siempre estoy con esa sensación de que rompemos los juguetes, ¿no? Y en ese romper el juguete lo que cuesta después volver a tener confianza. Pensémoslo desde el punto de vista de lo que fue para el peronismo haberse peleado con el campo en el 2008. Sí. Hasta el día de hoy, vos hablás con cualquier hombre de negocios que esté relacionado con el campo, y de hecho esto era algo que me contaban que se hablaba mucho durante los festejos de los 140 años de la Bolsa, después de los discursos de cada uno de los representantes del gobierno nacional, del gobierno provincial y de la municipalidad, es: hoy por hoy a Milei se lo banca, no solamente por el ajuste fiscal, digamos, y por todo lo que tiene que ver, digamos, con el superávit y demás, se lo banca porque el miedo que hay es que a que vuelve el kirchnerismo. O sea, para el campo, el kirchnerismo se transformó en un fantasma, y también creo que de ahí vienen algunas rispideces hasta con el propio Macri, ¿no? Vos fijate qué particular también en esto, podríamos decir, el ciclo del progresismo sin productividad, que temporalmente
lo ubicaría entre el 2012 y el 2022, que es un periodo en el que se da como característica el momento de la reforma de la ley de mercados capitales, que de algún modo da el puntapié para que se produzca toda esa innovación que deriva en la crisis del 2019, que la promueve Cristina. Exacto. En el año 2012. Exacto. Entre el 2012 y el 2022, si uno toma el crecimiento del producto y lo compara, digamos, con el crecimiento de la población, la Argentina decreció. Y Santa Fe particularmente decreció en torno al 10%, 11%, es decir, los santafesinos son un 11% más pobres. Por lo tanto, el ciclo progresista en Santa Fe fue un ciclo muy magro en sus resultados políticos, económicos y sociales. Si uno observa en ese periodo, es también el momento del caos de la violencia en Rosario. Y es también un momento en el cual se produce un gran cambio de posiciones, ya que hablé hoy de la Fórmula 1, un momento en el cual se da ese adelantamiento en una curva en la cual Santa Fe pierde productivamente en torno al 8% y Córdoba aumenta productivamente en torno al 8% y pasa a ser la provincia de referencia. Hoy, hace unos días, salió una encuesta que se hizo que un poco lo que preguntaba era cuál era la provincia que se miraba como modelo en toda la Argentina. Y por lejos salió Córdoba la primera. Lo más llamativo es que Santa Fe salió quinta. Uh-huh. Está casi pegado a Santa Cruz. Es decir, para el resto de la Argentina, incluso, Santa Fe dejó de ser el lugar que se asociaba a la producción. Hay un punto que me parece que está buenísimo para conversar y que lo tomo de algo que vos me venías contando en su momento. Córdoba sostiene un modelo político y un modelo productivo a lo largo de 20 años que son todo el proceso kirchnerista, uh-huh, prácticamente, incluido los 4 años de Macri, digamos, 16 de kirchnerismo, 4 de Macri, y le permite, digamos, una solvencia, por lo menos hacia lo que proyecta en el resto de la Argentina, que Santa Fe no tiene. Y Santa Fe, particularmente, su pata peronista, digamos, estuvo muy ligada al kirchnerismo. Uh-huh. Inclusive a la pelea con el campo. No hay que olvidarse cuando lo corrieron a huevazos a Rossi. Quiero decir, todo eso tuvo un costo, que es un costo que se termina de pagar de la peor forma con la gobernación que podríamos calificar de muy mala que tuvo Perotti, sobre todo en los índices de seguridad, que es donde más se le pasa factura, pero en una serie de cuestiones que las venimos hablando en este podcast desde hace un montón y que no me voy a poner a repetirlas de nuevo bajo ningún punto de vista, pero se entiende. Y termina eso con la vuelta de Puyaro, que daría la sensación que de verdad es el que está tratando de hacer ese Hacemos Santa Fe. Exacto. Que intentó hacer Perotti, y que divide al peronismo hoy en dos lógicas, ¿no? Por un lado, el peronismo que se refleja o que adscribe al peronismo ambeño, a la provincia de Buenos Aires, ¿no? Al quisilofismo naciente, que lo podríamos poner en ese lugar también a Rossi, pero no solamente a él, sino que hay toda una camada de jóvenes políticos, líderes de opinión que se reflejan con esa lógica. Y después tenés otra parte del peronismo, que es un peronismo que está huérfano de conducción y que hoy mira con mayor beneplácito a Puyaro o al puyarismo. No sé si incorporarse como una pata peronista dentro de ese armado que es Unidos. Uh-huh. Tal vez sí, tal vez no. Claudia Schiavone dio el primer paso con el schiarettismo santafesino. Exactamente, tal cual. Bueno, que está ahí buscando su lugar en el mundo y que lo tiene que hacer porque en el peronismo no hay una línea que los represente mayoritariamente dentro de la lógica de lo que es primero Santa Fe. Uh-huh. Que me parece que ese es un poco también, si vos querés, es la bandera que un poco nosotros dos siempre levantamos también desde este podcast, ¿no? Es primero la provincia para después analizar el país, inclusive ver cómo nos insertamos no solamente en el mundo, sino regionalmente. Y yo creo que esa es la tranquilidad de Puyaro del otro día, ¿no? Porque los libertarios también le pasa lo mismo. A los libertarios se
se les da también esa cuestión del porteñocentrismo, que específicamente en este asunto se trata de ver al campo como una fuente de financiamiento. Solo es una fuente de financiamiento para la política nacional. No hay especificidad productiva en el campo. Lo único que hace el campo es producir 6 de cada 10 dólares que exporta la Argentina. Nada más. Eso es únicamente el campo, que Cristina dijo es un yuyito que crece. Milei lo puede ver simplemente como un sector que produce los dólares que los otros sectores demandan, pero en definitiva cada uno con su vocabulario, con su lenguaje, con sus particularidades simbólicas, pero coinciden en verlo simplemente como un gran proveedor de dólares que no tiene ningún tipo de característica puntual productiva, y eso hizo que el campo haga 10 años o más de 10 años que está estancado. Y la Argentina pierde posiciones a nivel mundial en su capacidad productiva y hoy dejó de ser lo que era. Y eso realmente no se dimensiona, porque si hay algo que caracteriza quizás a la crisis que viene viviendo la Argentina durante estos últimos 10, 15 años, es que el gran motor que tiene la Argentina está tirando cada vez menos. Inclusive en una situación como la que se dio, nosotros estamos grabando esto hoy miércoles, el podcast sale mañana, también sale mañana el newsletter de Iceberg, así que les recomiendo también que se suscriban ahí, se anoten y les llega, va a estar escribiendo Andrés Conti. Pero digo, hoy se conoció la noticia de que en Estados Unidos se aprobó la siembra de trigo HB4, sí, resistente a la sequía, que también ese es un logro de no solamente del campo argentino, de la ciencia argentina, de la ciencia básica argentina, de nuestras universidades públicas, que yo en muchísimos casos me la paso pegándole y fuerte, pero que en este caso demuestra también de todo ese desarrollo que hay de científicos. Después obviamente van al sector privado, que es donde se termina desarrollando esta variante del trigo, pero quiero decir, todo eso nace de una sinergia que se da, una sinergia que es absolutamente sana, que es productiva, que sirve, que es entre el sector público y el sector privado. Sí, y que particularmente ese progresismo sin productividad se encargó de repudiar sistemáticamente, ¿no? Porque de algún modo las grandes campañas contra los transgénicos y los desarrollos de la biotecnología estuvieron encabezadas políticamente por referentes del kirchnerismo, del socialismo, es decir, de los dos gobiernos que uno podría englobar en esa época del progresismo sin productividad, ¿no? Ese progresismo que solo observaba la política desde el gasto y pocas veces desde los ingresos. Y eso realmente tuvo repercusiones a nivel social, que es precisamente, me parece a mí, lo que percibe Puyaro, que es su potencial para desarrollar ese santafesinismo que no pudo desarrollar Perotti porque le faltó esa sagacidad propia del que está decidido a hacer las cosas, pero también es su limitación, porque es esa sensación extendida a nivel social la que le da el gran respaldo a Milei, ¿no? Y lo hace y logra que funcione esa obsesión que tiene Milei, porque sabe que si logra controlar la inflación ya le alcanza. Entonces no tiene que preocuparse por nada más. Bueno, respecto con esto último que decide Milei, ahora me quiero meter en unos números que estuve viendo de la Escuela de Gobierno de la Torcuato Di Tella, que me llamaron bastante la atención. Pero antes, volver también a una cuestión que se habló entre los empresarios que estuvieron escuchándolo a Milei, que era la gran preocupación que hay en ese sector de que no exista una alternativa opositora, que no haya una idea de país de parte de la oposición. Yo igualmente creo que pedirle eso, el peronismo en particular, pero sobre todo después a lo que quedó de Juntos por el Cambio, después del golpazo que fue para toda esa parte del sistema político, que eran los dos grandes polos que dirimían la política, haber perdido con un outsider como Milei, me parece un montón en 8 meses, digamos, pedirle una idea de país. Pero no porque sea exagerado, sino porque si no la tuvieron antes y gobernaron intercaladamente 20 años, muy difícilmente la vayan a tener ahora que ganó Milei y que está inclusive haciendo parte del trabajo sucio que ellos no quisieron hacer nunca porque no querían pagar esos costos políticos. Eso por un lado. Después también tengo la idea de que nosotros, todos los que formamos parte, digamos, del sistema, ustedes que escuchan del otro lado y que claramente son personas que les interesa la política, porque si no, no estarían acá, tenemos una lectura del gobierno nacional que me parece no se corresponde con la que tiene la sociedad
de a pie. El otro día lo hablaba inclusive con Pablo Touzón en el podcast que hago en Rosario 3, en donde la pregunta era justamente esa, ¿no? Y reflexionábamos sobre eso, es decir, la distancia que tenemos. Mirá a qué punto tendremos distancia, ¿no? Lo que te decía antes, la Escuela de Gobierno de la Torcuato Di Tella saca un índice de confianza al gobierno que va del 0 y a los 5 puntos, ¿no? No me voy a poner a dar número fino porque es una locura y no tiene sentido, me va a llevar muchísimo tiempo. Lo que sí les puedo decir es que en todos los rangos que mide, género, edad, zona geográfica, instrucción, si fueron víctimas del delito o no, la perspectiva económica al año que viene, en todos les da mejor, salvo en una contada excepción, en todos crece dentro del género femenino, por ejemplo, que es un lugar en donde siempre le ha costado a Milei. Viene creciendo, crece poco, pero crece al fin, digamos, entre un 9 y un 5%. 5% entre los varones, 9% entre las mujeres. Esto en los últimos 3 meses. Uh-huh. Y así con lo mismo con la zona geográfica. Es impresionante ver cómo en la ciudad de Buenos Aires y en el AMBA, la figura de Milei tiene algún crecimiento, pero es siempre relativamente más bajo con lo que sucede en las provincias, uh-huh, el mal llamado interior. Los números son tremendos. Inclusive entre los números de instrucción, que también gente con acceso, digamos, a terciario de universidad creció un 15%, la secundaria bajó tal vez un 9%, pero en primaria creció un 18%, la fe, la confianza. Uh-huh. Cuando vos pensás en sectores que solamente tienen la primaria completa, estás hablando de los sectores populares, uh-huh, de los sectores más pobres de la Argentina. Bueno, en algún episodio hablábamos de que era más parecido el anti-mileísmo al anti-menemismo que Milei a Menem, ¿no? Y en esta formación de esta suerte de nueva alianza o un frepaso reloaded, digamos, con la unión del kirchnerismo, Lustó, sectores vinculados a Larreta, es decir, todo el espacio desarrollista, progresista, en la oposición directa a Milei en lo político, pero también sumado a las oposiciones que hay desde los medios de comunicación, en donde aparecen figuras del viejo progresismo de los 90, de vuelta reconquistando un público que se había distanciado durante su enojo con el kirchnerismo o durante ese reparto que se hizo en los últimos años, otra vez formándose una suerte de frente unificado ahí, uh-huh, y también las consultoras, en los cuales hay un alineamiento casi perfecto, en muchos casos contra Milei, en donde plantean esta situación de desconcierto y sorpresa ante lo que está pasando. Y ahí me parece que se da también una suerte de casualidad. Porque si uno observa las consultoras, los economistas de la macro que andan dando vuelta y hablando, que siempre están planteando su sorpresa ante lo que hace Milei y casi que contando los segundos para que caiga o para que salga todo mal, se da la casualidad de que suelen ser consultoras o espacios muy cercanos a los sectores que tienen una vieja rivalidad con el campo. Fundamentalmente el sector de los hidrocarburos, pero uno podría también meter ahí al sector de los desarrolladores urbanos, que tienen una presencia muy fuerte en el financiamiento de los eventos, los informes, las consultoras, e incluso en su actividad cotidiana, y los bancos. 3 sectores que están particularmente complicados en la gestión de Milei, pero que venían muy bien en gestiones anteriores. Y me parece que ahí también hay un dato que el campo observa para reaccionar ante Milei y por lo cual no reacciona tan duramente. Por un lado, me parece a mí que hay una pelea por incentivos, en donde el campo necesita más una baja de impuestos que una devaluación. Lo dijo el presidente Miguel Simeoni de la Bolsa de Comercio, de que necesitan que las retenciones bajen a directamente que desaparezcan. Hoy el dólar se encuentra en su momento a nivel, digamos, medio en términos reales, en su momento más bajo de las últimas 4 presidencias. Tanto Cristina como Macri como Alberto tuvieron un dólar más alto. Sin embargo, me parece a mí que el campo está mirando más los impuestos que la devaluación. Los que hablan de devaluación son precisamente estos otros sectores, porque tienen desde ya intereses
concretos ligados a la exportación, pero también tienen una pretensión política detrás de ese pedido. Y justamente el campo resulta lo contrario, no tiene, tiene una pretensión política de no avanzar tanto en la devaluación, justamente porque sabe que con una devaluación esto podría volar por los aires literalmente. Claro, entonces se rompe el plan de Milei de bajar la inflación. Necesitan sostener de algún modo a Milei porque saben que hay un equilibrio distinto entre los sectores que de algún modo mandan en la agenda económica con este gobierno al que había en los gobiernos anteriores, en donde durante el kirchnerismo siempre los bancos y los hidrocarburos tuvieron una muy fuerte preponderancia al punto tal de que casi se hacían medidas a su medida. Sí, acá también yo meto una cuestión que me parece más especulativa de mi parte, digamos que es una idea de opinión, no es información, sino que es algo que yo pienso o analizo, que es, también el campo puede estar esperando y sosteniendo a Milei, justamente tratando de sacarle lo que pueda desde la cuestión de impuestos, con la esperanza de que se genere un proyecto que nazca de la zona núcleo, encabezado tal vez por Maximiliano Puyaro, pero también por Martín Yarlora o Rogelio Frigerio. Hay ahí una triangulación que genera, me da la sensación a mí, cierta esperanza en todos esos sectores, de poder llegar a tener una alternativa nacional de gobierno que le permita al campo establecer también algún modelo de desarrollo muy similar al que ellos vienen sosteniendo sin la ayuda de la Argentina, de los gobiernos argentinos. Y tal vez sea eso lo que estén pensando en parte para sostener a este gobierno ante el desierto que se está dando hoy en el resto de la oposición política. Es una especulación mía. Ahí me parece que, para seguir esa especulación, me parece que hay algunos puntos para tener en cuenta respecto a las limitaciones de ese modelo desarrollista y sobre todo de los referentes puntuales. Más allá de las limitaciones políticas referidas a que Frigerio forma parte de Juntos por el Cambio, Schiaretti tiene su proyecto especial en Córdoba con sus límites y sus posibilidades, en fin, la cuestión política. A nivel concreto, me parece a mí que hay un proceso que se está dando en el campo que cuando hablamos de campo, insisto, hay, para simplificarlo, 3 actores fundamentales. La producción, los productores, las cerealeras, los exportadores, y llamémosle las entidades intermedias que pueden ir desde las asociaciones profesionales o con un perfil técnico como APRESID, que también tuvo su congreso hace poco, hasta las instituciones financieras como la Bolsa de Comercio. Ese es un tercer actor. En el sector de los productores, que son siempre los marginados, históricamente son los que no tuvieron protagonismo, porque el kirchnerismo se reposó absolutamente sobre las exportadoras y el macrismo se volcó sobre los actores financieros, y así les fue a los dos. Movimientos que llaman la atención. Por un lado, la salida de Vilela, que tiene que ver con el rechazo a la agenda del cambio climático, por decirlo en términos muy generales, se da como respuesta a una presión que Milei logra traducir después cuando va a la rural y habla literalmente de prevalecer los intereses del campo por sobre cualquier agenda global que se quiera imponer. Al mismo tiempo, desde CRA, Confederaciones Rurales Argentinas, que es la verdadera organización del campo de extensión nacional, en el interior son las sociedades rurales, en realidad es CRA. Por ejemplo, en Santa Fe, cuando uno anda por los pueblos y encuentra una sociedad rural, en realidad eso es CRA. Se llama sociedad rural porque le quedó, pero por lo general son CRA. Hay una organización de un movimiento de productores que están en contra del BISEC. El BISEC es la plataforma de trazabilidad productiva que la Argentina acordó con la Unión Europea para garantizar que los productos que se venden vienen de zonas libres de deforestación. Es decir, la primera experiencia a nivel mundial de una política típica de la Unión Europea que plantea
un eje climático, ambiental en la producción. Hay una gran resistencia a esto por parte de los productores, que está empezando a generar un movimiento desde abajo, que también está presente ahora en el comunicado que sacó la Sociedad Rural, en donde advierte por la cuestión impositiva, por las retenciones, por la asfixia fiscal, pero también desliza algunas líneas vinculadas a la resistencia a estas agendas globales que se simbolizan en el cambio climático. ¿Por qué digo esto? Porque tanto Yarlora o el cordobesismo como Frigerio, como las dos otras variantes del desarrollismo que hay dando vuelta, están muy fuertemente ligadas a esas políticas globales del cambio climático y las agendas que tienen esta perspectiva de sustentabilidad. Y esto no se trata de que esté bien uno o mal el otro, sino que tiene que ver con un condimento político que me parece a mí va a tener un peso decisivo a la hora del acercamiento de esos sectores a esa base de producción que se está empezando a movilizar. Porque, vuelvo sobre lo mismo, ese actor que es el de la producción, en el que entran productores y fundamentalmente ese sujeto novedosísimo, que ya no tan novedoso, pero muy particular que tiene el campo argentino, que es el contratista rural, que es una suerte de capitalismo integrado en una sola figura, empieza a tomar otra clase de activismo y de resistencia ante esas iniciativas que hasta ahora se veían más a lo lejos porque todo venía marchando. Uh-huh. En este ciclo en donde el campo argentino empieza a perder potencia, empieza a perder velocidad y empieza a perder posiciones competitivas a nivel mundial, esto cobra otra dimensión y claramente va a ser una dificultad tal vez para la llegada de esas otras alternativas. También me parece que miran eso en el campo para no confrontar tanto con Milei. Están a la espera porque no existe nada por fuera, pero también las posibilidades que hay por fuera insinúan ser amenazantes, y eso es algo que por ahí desde las ciudades no se advierte tanto. Sí, me parece que es la eterna discusión que un poco la tenemos también en este podcast desde siempre, que es empezar a encontrar un modelo que integre a todos los sectores productivos de la Argentina, que aprenda de la competitividad y de lo bien que sabe trabajar el campo, pero también con otros sectores, uh-huh, y poder tener un proyecto de país a largo plazo, que es lo que nos debemos, digamos, por lo menos desde la vuelta de la democracia a esta parte y desde un poco antes también, ¿no? Sí. Eso sobre todo. Pero me parece que hasta acá llegamos. Sí, te agrego, iba a decir que está bueno incluso como para dejarlo abierto para un futuro. Yo soy un poco pesimista con esas visiones de los modelos integradores, incluso también para justificar tener otro podcast que nos permita hablar de esto, porque veo una rivalidad que no está zanjada entre el petróleo y la soja, entre el campo y los hidrocarburos, que está casi como una marca en el corazón del sistema político. Bueno, pero si queremos desarrollarnos, me parece que ahí es donde hay que dar esa batalla para lograr tener un norte común, porque si no sigue siendo lo que hablamos constantemente, que es un gran vengo por la mía, uh-huh, digamos, y tampoco me parece que eso vaya a tener una perspectiva de futuro para las generaciones que vienen. Cerramos acá, llegamos al final de Ejército Blanco. Los quiero invitar de nuevo a que se suscriban a Spotify, que nos escuchen en la web de Rapto también, que nos sigan en YouTube, que se lo comenten a sus amigos, conocidos, amigas, personas de su interés, a los cuales le puedan hacer llegar el podcast. Nos comenten, nos digan qué les pareció, si les gusta algo de lo que hacemos, si no les gusta algo de lo que hacemos, si tienen alguna crítica, si tienen alguna idea que nos quieran tirar. Estamos siempre abiertos a todo eso. Desde mi lado, muchas gracias. Un placer volver a juntarme con ustedes dos, muchachos. Ya los extrañaba. Un gusto también. Estás escuchando Rapto.